Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Me alegro de que estén aquí esta mañana. I was told to Me dijeron que hoy debo acercarme más al micrófono. I don't know whether you No sé si te das cuenta de que Jesús era un hombre muy fuerte y poderoso, porque él podía hablar a 1000 personas sin un micrófono. ¿Has pensado alguna vez en eso cuando lees sobre los 5000 hombres y mujeres y niños a los que él alimentó? A menudo yo me lo pregunto. Sé que él se paraba en un lugar un poco más alto, como en una colina o algo así, pero aún así para hablar a 10,000 personas. Yo digo, Señor, quiero mantenerme en forma para servirte. Les daré una pequeña exhortación. Veo a muchos hermanos que cuando testifican, susurran tan bajo como si estuvieran avergonzados. Quiero animarlos para que sean valientes. Puede que no seamos capaces de hablar a 10,000 personas, pero al menos podemos ser valientes cuando testificamos de Jesucristo. Nunca te avergüences. Eso es muy importante. Una de las cosas por las que he orado, recuerdo cuando me convertí a la edad de 19 años y medio y estaba en la Marina. Yo era un oficial de la Marina y yo tenía una carga de querer compartir el Evangelio con los demás, casi tan pronto cuando me convertí. Así que repartía folletos cuando viajaba en bus o en tren. Y me sentaba a leer la Biblia por si alguien estaba interesado, por si alguien viniera a hablar conmigo. Entonces quise pararme a predicar en las calles. Y sabía que mis colegas de la Marina, tanto los principiantes como los veteranos, todos ellos me verían allí como algún vendedor ambulante. Y no era fácil. Así que al principio nunca me paraba fuera de la base naval para predicar. Me iba lejos donde nadie me conociera y predicaba. Y volvía a casa y decía, Señor, soy un cobarde. Tengo miedo de proclamarte con valentía a los que me conocen. Y pensé en Jesús cuando colgaba de la cruz. Él no se avergonzó de ser desnudado y golpeado. Y dije, Señor, nunca quiero avergonzarme de ti. Tú no te avergonzaste de colgar en una cruz medio desnudo por mí. ¿Por qué debería avergonzarme de testificar que me salvaste del pecado? No sé si hay alguien aquí sentado que se avergüence de que la gente en su oficina sepa que es un discípulo de Jesucristo. No solo un cristiano nominal, como muchos lo son. ¿Te da vergüenza que tus parientes inconversos sepan que no solo eres cristiano de nombre, sino que eres alguien cuya vida ha sido transformada por Cristo? ¿Y sabes lo que yo hice? Dije, Señor, no tengo la valentía y no voy a creer que me has llenado del Espíritu Santo hasta que llegue el día que pueda estar en la entrada de la base naval, donde todo el mundo me conoce, proclamando que Jesucristo es mi Salvador. Y eso no fue de la noche a la mañana. Oré por eso muchas veces. Lees inmediatamente después de la resurrección que los discípulos también vieron a Jesucristo resucitado. Imagina que hubieras estado allí. A veces cuando lees los evangelios tienes que ponerte allí. Cuando leo la Biblia, eso es lo que hago. Yo me pongo allí. Imagino a Jesús sanando a un ciego delante de mí y pienso en cómo me sentiría. O a Jesús dándole de comer a los 5000 y yo sentado allí viéndolo. Y me pongo allí y veo a Jesús resucitando de entre los muertos. Lo vi crucificado hace 3 días y lo veo resucitado de entre los muertos. Y pienso que yo sería completamente cambiado con solo verlo. Pero ellos no cambiaron. Y yo no cambié. Aquellos discípulos lo vieron resucitado de entre los muertos. El milagro más asombroso que jamás haya tenido lugar en la historia del mundo. Y sin embargo, al día siguiente habían cerrado las puertas con llave, temerosos de los judíos, y dije, Señor, yo soy así. Puedo hablar mucho en la iglesia y cantar mucho sobre Cristo que ha resucitado de entre los muertos, pero me avergüenza decir a los que me conocen bien que soy un discípulo de Jesucristo. Piensan que soy un fanático. Temía más a las opiniones de los hombres. Me importaba más la opinión de ellos que la de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Te importa más la opinión de tus familiares
o de otros seres humanos que tienen de ti? ¿O te importa más la opinión que Jesús tiene de ti? Todos somos cobardes cuando se trata de dar testimonio de Cristo. Y yo dije, Señor, leo en la Biblia que aquellos discípulos estaban avergonzados. El día siguiente que Él vino, ellos seguían avergonzados. Jesús estuvo 40 días en la tierra y todos esos 40 días, cada vez que lo veían, se animaban cuando Él estaba allí, pero cuando se iba, tenían miedo. Cerraron la puerta y se quedaron dentro. Que nadie sepa que soy cristiano, porque me perseguirán o se burlarán de mí. Y muchos de nosotros somos así. Lo sé porque yo era así. Y entonces leí en Hechos de los Apóstoles que en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Y en menos de un mes se volvieron valientes. No tardó ni siquiera un segundo en volverse valientes. Tal como Jesús lo dijo en Hechos 1, verso 8. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibiréis poder. Y ahora hoy, desafortunadamente, muchas personas, no les culpo, son mis queridos hermanos creyentes, pero muchos pentecostales y carismáticos relacionan el Espíritu Santo con hablar en lenguas, hablar en un idioma desconocido que Dios da. Él lo hace, sé que Él me lo dio. Lo uso solo en mi comunicación con Dios. Nunca lo uso en público. Es un lenguaje que Dios me ha dado para comunicarme con Él cuando no sé qué decir. Y te diré por qué me lo dio. Le dije, Señor, quiero alabarte. Quiero alabarte con todo mi corazón todo el tiempo. Te desafío que hagas eso. Intenta hablar con Dios durante 1 minuto, 60 segundos, en privado. Cuando estés solo, les dejo eso de tarea. Intenta dar gracias y alabar a Dios durante 60 segundos sin usar repetición. Si dices te alabo, no lo vuelvas a decir. Si dices aleluya, no lo vuelvas a decir. Si dices te adoro, no lo vuelvas a decir. Te aseguro que no serás capaz de hacer eso por 60 segundos. Seguirás haciendo repeticiones. Y mucha gente cuando alaba a Dios, no hacen más que repeticiones. Señor, te alabamos, te damos gracias. Pareciera que el idioma inglés o cualquier otro idioma no es suficiente para alabar a Dios. Por eso Dios nos da otro lenguaje para alabarle. Pero si no estás interesado en alabarle, y todo lo que te interesa es recibir, bendíceme, dame, bendíceme con esto, bendíceme con aquello, sáname de esto, haz esto por mí, la verdad, tú no necesitas alabar. Hay 1,000,000 de cosas que puedes pedirle al Señor, pero siempre pides, siempre estamos necesitados. Pero si has ido más allá de pedir y dices, Señor, quiero ser agradecido, quiero darte las gracias, quiero alabarte, te diré que quedarás atascado en 1 minuto, porque no sabrás qué decir, ya que solo repites las mismas frases de siempre. Ese es el momento en que empiezas a tener una carga. Señor, ¿cómo puedo alabarte? Esa es la razón por la que Dios nos da el regalo de otro idioma. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, es solo para hablar con Él. El que habla en lenguas desconocidas habla con Dios, no con los hombres. Así que ese es el punto. Esa es una parte de lo que recibieron. Pero eso no era lo principal. Lo principal que ocurrió en el día de Pentecostés fue que ellos abrieron las puertas. Después de eso, nunca estuvieron a puertas cerradas. Y yo dije, Señor, eso es lo que necesito. No necesito una exhortación poderosa, tampoco ir a otra reunión. Esos discípulos estaban asustados por sus vidas y estaban avergonzados de pararse en público. Temían que otras personas supieran que eran discípulos de Jesucristo. Y dije, Señor, eso es lo que soy ahora, porque me avergonzaba que mis colegas de la Marina supieran que era un discípulo de Jesucristo, porque todos ellos no eran cristianos. Ellos se burlaban y se reían de mí, y me avergonzaba que se rieran de mí. Y te digo que la mayoría de los cristianos son así. Y yo dije, Señor, yo sé lo que cambió a estos discípulos. No fue una exhortación poderosa que escucharon en una reunión. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, no creeré que estoy lleno del Espíritu Santo hasta que me haya vuelto valiente, para ser testigo en cualquier lugar, en todas las calles donde la gente me conozca y donde la gente no me conozca. Y hasta que eso ocurra, no creeré que estoy lleno del Espíritu Santo. Y hablar en lenguas no era suficiente para mí. Y te digo que Dios lo hizo. Llegó el día en mi vida en que pude pararme al frente de la base naval.
donde marineros y oficiales superiores pasaban caminando a mi lado, y yo estaba allí de pie. Y ellos han de haber pensado, ¿qué le ha pasado a Zach? ¿Se ha convertido en un loco parado en las calles? Pero eso a mí no me importaba. Y aprendí a predicar en las calles, porque era muy joven, tenía 21 años. No me permitían predicar en la iglesia a la que asistía. Todos eran hombres de 40 y 50 años. ¿Cómo iban a permitir que un joven de 21 años hablara? Así que nunca me permitirían hablar. Aprendí a predicar en las calles, y entonces aprendí a ser libre de las opiniones de los hombres, libre de lo que la gente pensaba de mí. Quiero animarlos, mis queridos hermanos y hermanas, a que nunca se avergüencen de Jesucristo. Si miras en tu corazón, encontrarás que te estás avergonzando de Cristo, así como yo me avergonzaba. Y no te desprecio en absoluto. Yo también tuve la misma enfermedad. ¿Cómo puedo despreciarte por tener una enfermedad que yo tuve? Pero quiero decirte que Jesús me sanó de la enfermedad de avergonzarme y de dar testimonio de Él. De los que le odiaban, de los que se burlaban de Él y de los que se burlaban de mí. Si puedes experimentar eso durante esta conferencia, al menos la pasión de buscar a Dios o de llenarte del Espíritu Santo, habrías recibido lo más grande de todo. Pueda que no te ocurra mientras estés aquí, pero cuando vayas a casa, ve ante Dios y dile, Señor, tienes que reunirte conmigo. Recuerdo que cuando predicaba sobre esto en la India, un joven me escuchó y se fue a casa y cerró la puerta en una habitación de su casa y dijo, Señor, no voy a salir de aquí hasta que me llenes del Espíritu Santo. Ahora, no imites a esta persona. Esto no se consigue imitando a una persona. Esa persona no hizo lo que a él originalmente le apetecía hacer, pero el Señor vio que estaba apasionado y Dios se reunió con él. Recuerdo a otro hermano. Tuvimos una reunión para varios líderes en la India. Eran unos 100 y hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios se reunió con alguno de ellos. Y este hermano no pudo asistir a esa reunión, pero él tenía la grabación y la miró. Y dijo, Señor, no pude ir a esa reunión, pero ¿puedes hablarme aquí en mi casa mientras la veo? Y Dios se reunió con él allí mismo. Ya sabes, en el Antiguo Testamento leemos sobre un momento donde Moisés se reunió con algunos líderes y sobre ellos vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios. Y había 2 de esos líderes que estaban dentro de sus casas, no habían estado afuera. Y Dios se reunió con ellos allí. Así que quiero decirte que Dios está más ansioso de llenarte de su Espíritu Santo para que seas un testigo de Él, siempre y cuando no te avergüences de testificar de Él. La plenitud del Espíritu Santo es como si Dios te diera $1,000,000. Si vas a usar ese $1,000,000 solo para malgastarlo en ti mismo, Él no te lo dará. Pero si dices, Señor, quiero usarlo para ti. Yo no quería ser lleno del Espíritu Santo para conseguir algún nombre o fama o algo por el estilo. Incluso hoy tengo 0 deseos de ser famoso y conocido en este viejo mundo y podrido. ¿Quieres ser famoso en este mundo viejo y podrido con inconversos, gente sin Dios que van camino al infierno? ¿Quieres causarles buena impresión? Si es así, debería darte vergüenza. Yo digo, Señor, quiero ser popular contigo. No me importa lo que este mundo viejo y podrido piense de mí. Muchos predicadores cristianos están interesados en ser famosos en el mundo. No creo que Jesús estuviera interesado en eso. Él solo estaba interesado en hacer la voluntad del Padre. Así que eso es lo que quiero decirles como introducción, queridos hermanos y hermanas. En lugar de simplemente conseguir muchos puntos de los diferentes sermones que predicamos, quiero animarte a que realmente busques a Dios y digas, Señor, quiero cambiar de vida durante este fin de semana aquí. No solo quiero obtener un montón de información en mi cabeza y un montón de notas en mi libreta. Todo eso está bien y es muy bueno, no estoy en contra de eso. Pero puedes decirle al Señor, dame una pasión en mi corazón. Déjame irme de aquí con una pasión de querer amarte con todo mi corazón, para amar a mis hermanos en la fe como tú me amas. Imagina eso y volver a casa y hacer mi parte para construir el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Y tal vez en tu lugar donde no hay una iglesia local, Dios pueda usarte para comenzar una.
Siento que fui la última persona en la tierra que alguna vez fue apta para construir una iglesia. Pero Dios utiliza a los que no son aptos, a los incapaces, los que se sienten débiles, no a los que se sienten fuertes. Quiero mostrarte un ejemplo del Antiguo Testamento, antes de ir a nuestro tema de hoy. Y eso es en el libro de Génesis. Es la historia de un hombre muy torcido. No me refiero a físicamente torcido. Él era un tramposo. Se llamaba Jacob. Engañó a su hermano de la primogenitura muy hábilmente. Y cuando su padre iba a bendecir a su hermano mayor, él hizo trampa. Su hermano era peludo, así que se puso piel de animal para que los brazos parecieran peludos y engañó a su padre ciego para conseguir la bendición. Y tuvo que huir de casa, porque su hermano quería matarlo por engañarle de la bendición. Y huyó a casa de su tío, Labán. Y Labán le hizo cuidar de las ovejas. Y lees ahí en la historia, no sé cómo lo hizo, pero engañó a su tío y se llevó a muchas de las ovejas. ¿Leíste esa historia? Él era un tramposo. No creo que haya nadie en la Biblia que engañara tanto a la gente. Y un día Dios se reunió con él. ¿Se reúne Dios con la gente corrupta que engaña a los demás? Creo que es porque en el fondo del corazón de Jacob, él vio una necesidad. Incluso los que engañan a los demás y son unos sinvergüenzas, lo hacen porque hay un espacio vacío en su corazón. Esa es la razón por la que pierdes tu temperamento, te enfadas con la gente y engañas a la gente. Te digo, no me enfadaré contigo, no te despreciaré. Hay un espacio vacío en tu corazón que solo puede ser llenado por Jesucristo. Y cuando eso sea llenado por Jesucristo, tú cambiarás. Nunca cambiarás solo escuchando prédicas. Y Dios vio eso en el corazón de este hombre torcido, Jacob. Había un espacio vacío. Por eso él engañaba a todo el mundo, intentando conseguir algo para él. Y un día leemos en Génesis capítulo 32. Acompáñenme en la Biblia a Génesis capítulo 32, verso 24. Jacob se quedó solo. Se había apartado de toda su familia. Y eso es lo que se necesita. Dios se encuentra con nosotros cuando estamos solos. Por eso es muy importante que todos los días de tu vida tengas al menos unos momentos a solas con Dios, aunque estés casado. Debes tener un momento a solas con Dios. Desde el momento en que me levanto de la cama, me encuentro con que mi vida está ocupada. Estaba ocupada cuando tuve hijos y está ocupada incluso después de que mis hijos hayan crecido y se hayan ido de casa. Siempre hay algo que está ahí. Y con las iglesias tengo la responsabilidad de responder a tantos correos. La vida es ocupada. Así que el único tiempo que puedo estar a solas con Dios es justo cuando me despierto antes de salir de la cama. Es un momento maravilloso para estar solo. O si te despiertas a mitad de la noche, puedes estar a solas. Tal vez no puedes volver a dormir. Es un momento maravilloso para hablar con el Señor. En lugar de dar vueltas en la cama, habla con Jesús. Es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que yo hago. Y Él te pondrá a dormir. Te lo aseguro. Y Jacob estaba solo. Dios se reúne con la gente cuando ellos quieren estar a solas con Él. Pero si tienes una vida tan ocupada, no tendrás tiempo para estar a solas con Dios. Y cuando digo que te levantas de la cama y cuando todos los demás están dormidos, es porque en la India muchos hogares son muy pequeños. Gran parte de nuestro trabajo en la India se realiza entre los aldeanos pobres. Y he ido y me he sentado en sus casas. No tienen ninguna silla o mesa en su casa.
Todos se sientan en el suelo, comen y duermen en el suelo. Y yo he ido y me he sentado allí. Me he identificado con estos queridos hermanos y hermanas. Y toda su casa es una habitación. Es la sala de estar, el dormitorio, el comedor, todo. Todos ellos duermen allí. Creo que la casa de Jesús era la casa de un pobre carpintero. José era carpintero y Jesús tenía 4 hermanos, 2 hermanas y una madre. Eran 8 personas. Bueno, ellos no tenían 8 habitaciones. Todos dormían en el suelo. Por eso Jesús solía salir por la mañana temprano al desierto para estar a solas con Dios, el Padre. Y recuerdo decir, Señor, no hay desierto cerca donde ir. Vivo en una ciudad. Y fue entonces cuando el Señor abrió mis ojos. Puedes estar a solas cuando te levantas en la mañana o cuando te despiertas en mitad de la noche. Puedes estar solo y no tienes que abrir la boca. Puedes hablar con Dios en tus pensamientos. Dios te escucha. ¿Sabes? Lo maravilloso de orar en tu mente es que el diablo no puede oírte. No quiero que el diablo oiga mi oración. Cuando hablo en voz alta, él escucha mi oración. No es que me importe, pero cuando le oro a Dios en mi mente, nadie puede escucharme. El diablo no puede escucharme. Puedo resistir al diablo en mi mente y él huirá de mí. Desarrolla el hábito de estar en comunión con Dios en tu mente. Puedes hacerlo a lo largo del día. Es una maravillosa forma de vivir. Empieza ese hábito durante este fin de semana. Así que Jacob estaba solo, y Dios descendió en forma de hombre y luchó con él. Y dice en el verso 24, no sé qué significaba eso, pero él estaba quebrantando a este hombre fuerte. Y cuando Jacob luchó y estaba ganando, quiero decir, no puede ganar contra Dios. Pero Dios se limitó a sí mismo en la forma de un hombre y permitió que Jacob luchara contra él. Dios podría haberle abatido de un solo golpe, pero él le permitió que Jacob luchara con él para darle una lección. Jacob, el problema contigo es que no te rindes. Estás luchando contra mí. Me pregunto si Dios le está diciendo eso a alguno de ustedes. Estás luchando contra Dios en algún área y no te estás sometiendo a Él. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le dislocó un hueso del muslo. Se lo partió. Y Jacob ya no pudo seguir luchando. Él estaba físicamente incapacitado. Físicamente su pierna estaba rota. Y entonces Dios estaba en la forma de este hombre y dijo, bien, déjame ir. Estaba amaneciendo, fue a mitad de la noche que estaban haciendo esto. Y ese es el momento en que ves a Jacob diciendo una de las palabras más benditas que jamás le hayan dicho a Dios en el verso 26. Palabras que nosotros también deberíamos decir a Dios. Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Imagina que le dices eso a Dios. No te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. No me importa cuánto tiempo tarde. Así es como oré para ser lleno del Espíritu Santo. Dije, Señor, no me importa cuántos días tarde. Oraré hoy, oraré mañana, la semana que viene, oraré el mes que viene, pero no te dejaré ir hasta que me llenes del Espíritu Santo. Esas son las personas que están llenas del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo que esperaran al Espíritu Santo, ellos no sabían que tal vez solo serían 10 días. Pudo haber sido 10 años. Él dijo, esperen y oren hasta que estén llenos del Espíritu Santo. Y siguieron orando. 1 día, 2 días y no pasaba nada. Una vez vi una caricatura, algunas de esas caricaturas que son divertidas, donde toda esta gente estaba orando en el aposento alto. Y uno de ellos, después de 9 días, dice, oye, estoy cansado de esperar, me voy a casa. Y se va a casa y al día siguiente se da cuenta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y él se lo perdió. Así es, no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Tienes esa actitud el día de hoy? No te dejaré ir hasta que me bendigas. Queridos hermanos y hermanas, si pueden desarrollar esa actitud, eso cambiará sus vidas.
Y lo siguiente que hay que aprender es, el Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Como si él no lo supiera. Y no sé si conoces el significado de Jacob. ¿Sabes por qué se llamaba Jacob? Porque él era gemelo de su hermano Esaú, y ambos estaban en el vientre de su madre, Rebeca. Y cuando estos gemelos estaban naciendo, ¿conoces la historia? Estos dos pequeños bebés, cuando salían del vientre de su madre, el segundo, que era Jacob, agarró la pierna del que salía. No creo que nadie haya visto un parto así. Gemelos naciendo y uno jalando la pierna del otro, como diciendo, oye, tú no puedes salir primero, yo tengo que salir primero. Así es como nació. Así que le llamaron tramposo, suplantador, alguien que quiere tomar la posición de otro. Jacob, ese era su nombre. Engañador, agarrador, 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 pero de lo equivocado. El nombre Jacob significa agarrador. De alguna manera su hermano le ganó. Esaú salió primero. Y puede que en el mundo actual eso no importe tanto, pero en Israel, el hermano mayor se quedaba con todas las propiedades. Él heredaba la bendición del padre. Los demás recibían lo que quedaba. Y particularmente la bendición de Dios siempre fue la mayor. Por eso era tan importante, y Jacob dijo, este tipo me engañó. Y durante toda su vida él dijo, ¿cómo puedo conseguir esa bendición de vuelta? Y por eso intentó conseguirla dándole un poco de sopa. Él dijo, devuélveme la bendición. Y entonces Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, Jacob, traducido como agarrador. Así que lo que aprendí de eso es que el hombre era absolutamente honesto. Y lo primero que hizo fue ser absolutamente honesto. Hay algunas lecciones que podemos aprender aquí. Número 1, tienes que estar solo. Dios no se reunirá contigo cuando estés entre una multitud. Todos ustedes necesitan tener un tiempo para estar a solas con Dios. No esperes que Dios te bendiga y te llene del Espíritu Santo si no tomas tiempo para estar a solas con Él. Y como te dije, si estás en una casa llena de mucha gente, como en alguno de nuestros pueblos en la India, y no hay ninguna habitación excepto una para que todos duerman, puedes estar a solas cuando te despiertas y todos los demás estén durmiendo. Hay momentos preciosos en los que estoy solo y despierto. Y mi esposa está durmiendo a mi lado, pero está dormida. Y estoy seguro de que ella misma se encuentra así cuando ella está despierta y yo dormido. A solas con Dios y agarrado a Él, diciendo, Señor, no te soltaré. Aquí hay lecciones. No te dejaré ir hasta que me bendigas, o hasta que me llenes del Espíritu Santo, o hasta que me liberes de este hábito miserable. Algunos de ustedes están buscando la liberación de algún hábito pecaminoso en sus vidas. ¿Eres esclavo de pensamientos pecaminosos y de la pornografía? ¿Eres esclavo de la ira? Déjame decirte algo. Puedes intentarlo durante 100 años, pero no te librarás de eso. Porque la carne, tu naturaleza pecaminosa que heredaste de Adán, es muy fuerte. Tengo la misma naturaleza pecaminosa que tú, que me había derrotado. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. El Espíritu Santo lucha contra tu naturaleza pecaminosa. Déjame mostrarte ese versículo antes de continuar. En Gálatas capítulo 5. Es como una promesa. Es algo maravilloso ver estas promesas en las Escrituras y reclamarlas. Como he dicho muchas veces, una promesa en las Escrituras es como un cheque. No lo guardes en un cajón. Llévalo al banco y cóbralo. Pon tu nombre detrás y fírmalo. Así que aquí hay una promesa para ti.
Pon tu nombre en él, llévalo al banco del cielo y di en el nombre de Jesús, esto es mío. En Gálatas capítulo 5, verso 17. En lugar de la carne, di tu naturaleza miserable que te está llevando al pecado. En Gálatas 5, verso 17. Tu naturaleza está luchando contra el espíritu. Y gracias a Dios por la segunda parte. El Espíritu Santo lucha contra tu naturaleza. ¿No es bueno tener a alguien que nos ayude en la lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa? Contra tu propia voluntad que es tan fuerte. Eso es lo que significa la carne. Y éstas se oponen entre sí. La enemistad más grande en el mundo actual no es entre Rusia y Ucrania. Es entre tu naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Porque tu carne se opone a hacer la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo lucha contra mi naturaleza. Él está de mi lado en contra de esta naturaleza miserable que odio, que me hace perder mi temperamento, que me hace irritarme con la gente, que me hace tener actitudes equivocadas hacia la gente, que me hace tener lujuria en mi mente, que me hace ser tentado a hacer todo tipo de cosas malas, que me hace engañar al gobierno en los impuestos, que hace todo tipo de cosas malas, que guarda amargura en mi corazón para siempre contra alguien y me arruina a mí mismo. Si guardo rencor contra ti, no te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Y así es como el diablo hace tontos a los cristianos. Gracias a Dios el Espíritu Santo está en contra de eso, contra cada parte de esa naturaleza. Cualquier cosa en mí que me haga poco amoroso o cruel con los demás, egoísta, pensar solo en mí mismo, incluso en el hogar, un marido y su mujer pueden ser tan egoístas y no pensar en la otra persona. Exigentes. Muchos maridos son exigentes con su mujer. Tienes que estar a la altura, o la comida no está bien hecha, la ropa no está bien lavada, o la casa no está limpia. Exigentes, exigentes, exigentes. Es una parte sucia de la naturaleza que hemos heredado de Adán. El Espíritu Santo está en contra de eso. Gracias a Dios que está en contra de eso. Si realmente quieres vencer, tienes un amigo para ayudarte. Es el Espíritu Santo. Aquí dice que estos se oponen entre sí. Y si permites la liberación del Espíritu Santo, dice aquí que no podrás hacer las cosas que quieres hacer. ¡Qué maravillosa promesa! La última parte de este versículo 17. Eso es lo que significa. No harás. No serás capaz de hacer las cosas que quieres hacer. Lo que te agrada, lo que te gusta hacer. Es una promesa del Espíritu Santo. Yo te ayudaré para que en los días venideros no puedas hacer las cosas que has estado haciendo todos estos años en contra de la voluntad de Dios. Se refiere a cualquier cosa que tu naturaleza quiera hacer. El Espíritu Santo dice, yo te ayudaré a que no hagas eso porque yo lo refrenaré, pero no lo haré sin tu permiso. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos, oh Señor, desearía que pudieras hacerte cargo. Él no hace eso porque si dices que ojalá Dios pudiera hacerse cargo, te convertirías en un robot. Hay gente que hoy en día ha hecho robots mecánicos controlados por sistemas informáticos en su interior. Están hechos con la forma de los seres humanos y puedes programarlos para que hagan cualquier cosa. Puedes hacer un robot con la forma de un niño de 3 años para que cuando vuelvas a casa de la oficina, él abra la puerta y diga, hola papá, encantado de conocerte. Pero solo es un robot. ¿Quieres un niño así? ¿O quieres un niño travieso que te desobedezca a veces, pero que venga con cariño y te abrace y te diga, papá, te amo? Queremos un niño, no queremos un robot. Quiero decirte que Dios no quiere robots. Por eso Él no se apodera de tu voluntad. Él dejará que tú decidas pecar hasta el final de tu vida. Pero no pecarás si permites que el Espíritu Santo tome el control. ¿Sabes que incluso después de ser como Jesús e ir al cielo, vamos a tener libre albedrío? Esa es una pregunta que algunas personas se hacen. Si tendré libre albedrío en el cielo. Si peco, ¿voy a ir al infierno desde allí? No. Entonces, ¿qué significa? ¿En el cielo me convertiré en un robot que hará automáticamente la voluntad de Dios? No.
En el cielo, déjame decirte esto, tendré total libertad durante millones de años para desobedecer a Dios. Al igual que el jefe de los ángeles, que desobedeció a Dios y se convirtió en el diablo. Entonces, ¿qué seguridad hay para mí en el cielo? Yo te lo diré, porque para entonces me habría vuelto como Jesús al 100%. Jesús vivió en esta tierra inmunda durante 33 años y medio, con una voluntad completamente libre y nunca desobedeció a su Padre. Si él hubiera vivido aquí 33 millones de años, no habría desobedecido a su Padre, porque la naturaleza de Cristo era muy pura. Había cero desobediencia en él. Esa es la naturaleza que tendré en el cielo. No voy a ser un robot en el cielo. Voy a tener un libre albedrío completo como el que tuvo el ángel más alto. Él pecó, pero yo no pecaré. No pecaré durante millones y millones de años porque he llegado a ser como Cristo. Esto es lo maravilloso del cielo. Y Dios quiere comenzar ese trabajo ahora en la tierra donde tengo libre albedrío y no desobedezco a Dios. Ni siquiera desobedezco a Dios en mis pensamientos. En el momento en que entra el pensamiento sucio, lo rechazo. Simplemente lo rechazo. Qué maravillosa promesa en Gálatas 5, verso 17. El Espíritu Santo ha venido a luchar contra tu naturaleza para ayudarte. Y si se lo permites, ven a tomar el control, Señor. No podrás hacer las cosas que quieres hacer. ¿No es una promesa maravillosa? Doy gracias a Dios por ella. Y he comenzado a experimentarlo en mi vida en una pequeña medida. Cada vez a medida que envejezco. Lo que mi naturaleza egoísta quiere hacer, no lo hago. Lo que mi naturaleza egoísta quiere hablar cuando alguien me irrita, no lo digo. ¿Cómo es eso? Es un habla informal de la que el Espíritu Santo ha tomado el control. Bueno, una pequeña imagen de eso en Génesis, volviendo a Génesis capítulo 32, es un hermoso pasaje de cómo Dios se encontró con este hombre torcido, este tramposo, este agarrador. Somos ladrones, somos tramposos y somos agarradores. Así es como nacemos. ¿Has visto a un bebé pequeño? A un pequeño bebé, con solo unas semanas de vida. Intenta poner tu dedo en su mano. Él lo agarra. ¿No has visto que los bebés hacen eso? ¿Cómo han aprendido a agarrar tan pronto? Es su naturaleza. Lo heredó de Adán. Agarra, agarra y agarra. Y crecemos agarrando cosas que pertenecen a otras personas. Agarrando, agarrando y destruyendo nuestras vidas. Los hombres jóvenes quieren crecer y agarrar a una chica solo porque es guapa. Pero ella tiene una naturaleza tan egoísta que su vida es miserable. Y un año después, él está disgustado y quiere divorciarse de ella. Esto de agarrar y agarrar destruye tu vida. Incluso en el matrimonio, destruye a la gente. Dios quiere librarnos de esta naturaleza de Jacob, agarrador, para abrirnos la palma de la mano. Así que primero tienes que admitirlo. Tienes que estar a solas con Dios. Tienes que ser sincero con Dios, diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que cambies mi naturaleza, hasta que me llenes del Espíritu Santo. Y entonces el Señor te pedirá que seas honesto. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice, tú conoces ese verso en 1 de Juan 1, verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. No puedes tener comunión con Dios si hay oscuridad en tu vida. Y tú dirás, bueno, ¿quieres decir, Zach, que tengo que ser perfecto? No, no tienes que ser perfecto. Caminar en la luz no significa ser perfecto. Permíteme definir hoy para ti el caminar en la luz. Significa ser honesto. No ser perfecto. Déjame parafrasear 1 de Juan 1, verso 7 para ti. Si somos honestos con Dios, si somos totalmente honestos con Dios, eso es lo que significa caminar en la luz. Porque las personas que hacen cosas malas lo hacen en la oscuridad. El ladrón se adentra en la oscuridad. La gente asesina en la oscuridad. Cometen pecado en la oscuridad.
Cuando una persona está cometiendo un pecado, no le va a gustar que alguien le alumbre con una linterna. Ellos odian la luz. Todas las personas cuando hacen algo mal lo están haciendo en la oscuridad. Lo hacen cuando nadie está mirando. Eso es oscuridad. Ellos odian la luz. Caminar en la luz significa que no escondo nada. Soy honesto. Eso no significa que seas perfecto. Significa que eres honesto. Señor, es verdad. Lo que dices de mí es cierto. Tengo pensamientos sucios, mala actitud, una actitud incorrecta hacia esa persona. Admítelo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, agarrador, tramposo, engañador, mentiroso, odiador. Dile al Señor tu nombre. Eso se refiere a que admitas lo que eres. No digas simplemente me equivoqué. No, esa es tu naturaleza. No agarro accidentalmente. Soy un agarrador. No es que por un momento odié a esa persona. No, eres un odiador. Hoy el Señor te pregunta, ¿cómo te llamas? Y tratamos de fingir que somos cristianos y todo eso. Nunca conseguirás que Dios se reúna contigo si no caminas en la luz. Creo que la lección más importante que he aprendido en mi vida es que lo primero que Dios requiere de mí es honestidad. No solo santidad, sino también la honestidad. La santidad está a kilómetros de distancia, pero honesto puedo hacerlo ahora. Incluso una prostituta puede ser honesta. ¿Quién eres tú? Una prostituta. Te perdonaré, hija mía. Eso es lo que dice el Señor. Y tú, que eres un ladrón, puedo librarte de ese hábito de robar. No importa lo que sea. Lascivo. Dios dice, te libraré de la lujuria. Pero Él nunca te librará si solo admites que te llamas Jacob. Agarrador, lascivo, tramposo, mentiroso. Eso es lo que significa caminar en la luz. Ya sabes, cuando alguien señala algo malo de ti, ¿no sientes un tremendo deseo de defenderte? Y dices, no, eso no es lo que quise decir. Incluso cuando tu esposa te dice, mira lo que acabas de decir. No me refería a eso. Tenemos ese tremendo deseo de defendernos, de decir, mi nombre no es Jacob, y por eso Dios nunca se reúne contigo. ¿Sabes por qué Dios se reunió con este hombre? Cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Él admitió, Señor, soy un agarrador. Y entonces, ¿sabes lo que le pasó a este hombre? Génesis capítulo 32, verso 27. ¿Cuál es tu nombre? Señor, soy un agarrador. Pon tu nombre ahí. Hagas lo que hagas, cometas el pecado que cometas. No lo llames simplemente pecado. Di, eso es lo que soy. Si has robado algo, no digas simplemente, he robado. Di, Señor, soy un ladrón. Si te has enfadado con alguien, no digas, lo siento, me he enfadado. Di, Señor, soy una persona muy enojada. Eso es lo que soy, ese es mi nombre. Te lo digo porque ya sabes, nos gusta poner nombres bonitos a nuestros pecados. Nombres bonitos y agradables que no parezcan tan malvados. Te diré esto, he aprendido a través de mi vida en estos años que cualquier pecado en mi vida, debo llamarlo por el nombre más sucio y asqueroso que pueda encontrar para ese pecado. Prueba ese hábito de ahora en adelante. Cuando confieses tu pecado a Dios, no le des un nombre decente. Señor, he cometido un desliz en mis pensamientos. No, Señor, soy un hombre sucio y lujurioso. Eso es lo que soy. Pues serás liberado. Eso es lo que le pasó a Jacob. Fue liberado porque fue absolutamente honesto. Así que digo esto porque Dios no exige de nosotros algo imposible. Sed santos. Señor, no puedo hacer eso. Sé humilde. Señor, ni siquiera eso puedo hacer. Sé honesto. Sí, eso sí puedo hacerlo. ¿Habrá persona en el mundo que no puede ser honesto? Honestidad significa decir la verdad. Decir lo que eres. ¿Recuerdas a la mujer encontrada en adulterio? A quien llevaron ante Jesús todos aquellos fariseos religiosos. ¿Ves? La gente religiosa es así. Hay mucha diferencia entre la gente religiosa y la gente espiritual.
Hay un mundo de diferencia. La gente religiosa es como el infierno y la gente espiritual es celestial. ¿Y ves el contraste ahí en la historia de la mujer hallada en adulterio? Si no está familiarizado con esto, está en Juan capítulo 8. Leemos en el versículo 3, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer hallada en adulterio y poniéndola en medio. En el versículo 4 le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Entraron a la habitación donde estaba pecando y la agarraron. ¿Qué pasó con el hombre que cometió adulterio con ella? ¿Dónde estaba él? Ya sabes que en la ley del Antiguo Testamento, si lees allá en Deuteronomio capítulo 22, o donde quiera que esté, la ley dice, si un hombre comete adulterio con una mujer, ambos deben ser llevados fuera de las puertas de la ciudad y deben ser apedreados hasta morir. Así es como Dios se deshizo del adulterio en la nación de Israel. Así que la primera pregunta que se me viene cuando leo esto es, ¿por qué los fariseos no trajeron al hombre? ¿Por qué trajeron solo a la mujer? Ya sabes, vivimos en un mundo donde siempre la mujer es la que es presionada, aterrorizada y culpable, y de alguna manera los hombres se escapan. ¿Y por qué no trajeron al hombre? Tal vez él era amigo de ellos. Que él se vaya y atrapemos a esta mujer. El mundo es así. Eso es lo primero que se ve mal, y Jesús vio eso. Ellos no trajeron al hombre, y él supo que debía ser amigo de ellos. Y nosotros somos así. Nos gusta tapar las faltas de nuestros amigos y exponer a la otra persona que hizo mal. ¿Has visto eso? Tu hijo se pelea con otro niño y ¿quién está mal? Por supuesto, tu hijo nunca se equivoca. Es un santo. Es el otro niño que siempre se equivoca, ¿verdad? Recuerdo una vez, los niños pequeños se pelean, todos son así. De 5 a 6 años se pelean entre ellos. Mi hijo pequeño estaba jugando con otros amigos en la carretera fuera de nuestra casa hace muchos años. Y estaban teniendo una pelea. No sé por qué, ni siquiera recuerdo los detalles. Y no sé si estaban discutiendo entre ellos o gritándose. Le pregunté a mi hijo, que solo tenía 5 o 6 años, ¿por qué hablas así? Él me dijo, papá, él me estaba hablando así a mí. Le dije, pero somos cristianos. Y le dije, ahora tenemos que ir a casa y disculparnos. Y ya sabes cómo son los niños. Papá, ¿él también me pedirá perdón a mí? Y yo le dije, no importa. Tú tienes que disculparte con él. Así que fui allí y toqué la puerta. Y el padre abrió la puerta y le dije, mi hijo quiere decirle algo a tu hijo. Y ese niño vino y mi hijo le dijo, lo siento por haber discutido contigo o haberte gritado. Y ese otro niño aceptó la disculpa amablemente. Muchas gracias. Aunque él también estaba peleando. Y nos fuimos, ¿y sabes lo que dijo mi hijo? Papá, él nunca me pidió disculpas y él fue el primero que me gritó. Y yo le dije, hijo, somos cristianos, nosotros seguimos a Jesús. Él no. Hoy mi hijo está sirviendo al Señor. ¿Dónde está ese niño? No lo sé. Espero que se haya arrepentido en algún momento. Pero si creció de esa manera, estoy seguro de que hoy está sirviendo al diablo. Aprende a asumir la culpa. Y no te preocupes si la otra persona asume la culpa o no. Enseña a tus hijos a ser honestos y a asumir la culpa, aunque el que inicie el problema no acepte su culpa. Tu hijo crecerá para seguir a Jesús. Tu hija crecerá para seguir a Jesús. Es muy importante. ¿Cuál es tu nombre? Señor, me llamo agarrador, tramposo, mentiroso, conflictivo, el que siempre se enoja. Eso es lo que aprendí de esto. En fin, esta mujer fue hallada en adulterio y la llevaron ante Jesús y querían acusarla. Había una ley en el Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio capítulo 22 y tenían que sacarlos a ambos y apedrearlos. Y dice aquí, y es muy interesante, Jesús se agachó, versículo 6,
y estaba garabateando en el suelo. Él estaba esperando a ver si esta gente se convenciera de su propio pecado antes de culpar a esta mujer. Les dio un poco de tiempo para que se dieran cuenta de que ellos mismos eran tramposos y mentirosos, y probablemente habían cometido adulterio con numerosas personas en su mente, pero no querían admitirlo. Y siguieron insistiendo, versículo 7, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y él no hace nada. Finalmente se endereza y dice, está bien. Sí, ella tiene que ser apedreada. No, la ley dice eso. De todas las 20 personas que están aquí, la que no haya cometido ningún pecado, que tome la primera piedra y se la tire. Y eso es todo. No tengo nada más que decir. Y siguió garabateando en el suelo. Pero al oír esto, versículo 9, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. ¿Por qué se fueron? Quiero decir, algunos de ellos pudieron haber dicho, sí, Señor, yo estoy libre de pecado. ¿Qué crees que habría pasado si alguna persona se hubiera parado allí y hubiera dicho, sí, yo estoy libre de pecado? Ellos tenían miedo. Sabían que Jesús podía ver a través de las personas. Hay veces en las Escrituras donde dice que algunas personas estaban pensando algo y Jesús les decía, ¿por qué piensas así? Hay versos como este en las Escrituras. Eso me asombra, ¿sabes? El Espíritu Santo da tal revelación. Y ellos sabían que si alguno dijera que no había pecado, Jesús habría hecho una lista pública de todos sus pecados y se avergonzarían. Sabían que Jesús conocería su vida privada tan a fondo porque él estaba en contacto con el Espíritu Santo. Y dijeron, será mejor que no nos quedemos aquí. Ellos se fueron uno por uno, cada uno de ellos. Sabían que serían expuestos por Cristo si se atrevían a decir que no tenían pecado. Y entonces, había una persona que no tenía pecado. Jesús. La ley del Antiguo Testamento. Por cierto, esa ley dada a Moisés fue dada por el mismo Jesús cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Él fue el que desde el cielo le dijo a Moisés, escribe, si un hombre y una mujer cometen adulterio, deben ser llevados fuera de la ciudad y ser apedreados hasta morir. ¿Quién dio esa ley? Jesús. Ahora, 1500 años después, el mismo Jesús ha venido a la tierra y le están citando esa misma palabra. Ellos no sabían que esta persona que estaba sentada allí es la que dio esa ley hace 1500 años. Pensaban que era un profeta cualquiera o algo así. Y Jesús lo sabía porque él mismo dio esa ley. Pero él no la obedeció. Jesús era alguien que estaba decidido a obedecer todo en la ley de Dios. Una vez dijo, he venido aquí para cumplir la ley. No había nada escrito en la ley del Antiguo Testamento que Jesús no obedeciera. Él obedeció todo en sus pensamientos, actitudes. Él fue totalmente puro. Pero cuando se trataba de castigar a otros, Él era misericordioso. Él había venido a establecer un nuevo pacto, que es diferente al despiadado antiguo pacto. Por eso Él rompió el antiguo pacto. Él lo rompería finalmente al morir en la cruz, pero lo rompió aquí. Él dijo, he venido con un nuevo pacto. No obedeceré esa ley de apedrearla hasta la muerte. Vengo a cambiar su vida, no a matarla. Pero entonces había otra ley, la número 2. La primera es la que le dio a Moisés 1500 años antes. La segunda es la que le dio allí mismo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él también desobedeció eso. Él no tiró la primera piedra. Yo amo eso. Yo digo, Señor Jesús, hazme misericordioso como tú. Hazme misericordioso como tú. Cuando veo a otros que han hecho mal, tú me has perdonado tanto.
¿Cómo puedo ser duro con algún ser humano? ¿Sabes? La Biblia dice que como padre tenemos que castigar a nuestros hijos cuando hacen algo malo. Y me lo tomé en serio. ¿Sabes? Hay un proverbio en el mundo que dice, evita la vara y malcría a tu hijo. Escatima la vara y malcría a tu hijo. Significa que si no castigas a tu hijo con la vara, ese niño crecerá sin rumbo. El libro de Proverbios también dice eso. Usa la vara y salva a tu hijo del infierno. Entonces recuerdo que cuando mis hijos hacían algo mal, ellos eran hijos de Adán. Nacieron como hijos de Adán y tenían toda la naturaleza de Adán, al igual que todos los demás niños. Y cuando ellos hacían el mal, yo como padre tenía que castigarlos. Pero no era fácil. A veces lamento decir que lo hice con ira, porque aún no tenía victoria sobre la ira en los primeros días. El castigo estaba bien, pero la ira estaba mal. Eran pequeños, de 7 u 8 años. Así que después de castigarlos, me encerraba en el baño y oraba ante Dios. Señor, los castigué, pero no de la forma correcta. Lo hice con ira. Por favor, ayúdame. Haz que llegue el día en que pueda obedecer tu palabra sin perder mi temperamento. A eso me refiero con ser honesto. No digas simplemente, tenía que castigarlos porque lo dice la palabra de Dios. Es cierto, pero admites ante Dios que lo hiciste con ira. Esa parte estaba mal. Si no lo admites, nunca conseguirás la victoria. Debes admitirlo. Quiero decirte en el nombre de Jesús que llegó un día en mi vida en que el Señor me libró de la ira, porque siempre fui honesto. No sé cuántas veces entré en el baño y confesé mi pecado. Mis hijos me veían ir a encerrarme en el baño. Al principio no sabían por qué iba allí. ¿Por qué papá siempre va corriendo al baño después de castigarnos? Pero cuando crecieron lo entendieron. Y estoy seguro que les bendijo saber que papá también comete errores. Y cuando él comete un error, él lo confiesa ante Dios. Es bueno que tus hijos sepan que no eres perfecto, que también cometes errores. Entonces dirás, ¿por qué no les pediste disculpas directamente? Bueno, si le pido disculpas a un niño de 6 años después de pegarle, él pensará que siento haberle pegado y no siento haberle castigado. Él no puede distinguir entre mi pecado ante Dios y castigarlo. Así que le dije, Señor, les debo una disculpa, pero cuando tengan 18 años les daré una disculpa consolidada por todos los años que les castigué con ira. Pero no puedo decírselo ahora porque lo malinterpretarán. No podrán distinguir entre la ira y el castigo. Así que lo que aprendí de esto es que Jesús es misericordioso. Junto con su rigor, Él siempre es misericordioso. Él desobedeció la orden que dio a Moisés de apedrearla, con lo que Él mismo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no haría eso. Y Él le pregunta, ¿ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo no te condeno. Eso no significa que tu pecado no sea grave. Es muy grave lo que hiciste, pero no te condeno. Vine aquí para perdonar a la gente. Vete y no vuelvas a pecar. En Juan capítulo 8, verso 11 podemos decir que tenemos el evangelio completo. Mucha gente se autodenomina iglesia del evangelio completo. Bueno, aquí está el evangelio completo en una frase. Esto es lo que nos dice el Señor. Yo no te condeno. Esa es la primera parte del evangelio. Todo tu pasado está perdonado, borrado con la sangre de Jesucristo. Pero ese no es el evangelio completo. Hay otra parte. No vuelvas a pecar. La iglesia que no predica esa segunda parte no es una iglesia del evangelio completo. La mayoría de las iglesias son iglesias medio evangélicas. Predican la primera parte. Jesús te perdona, Él no te condenará. Todos tus pecados están borrados, la sangre de Jesús. Totalmente cierto. Pero eso solo es el 50% de la verdad. El evangelio completo es, veamos lo que dice después, no vuelvas a pecar. Señor, esa es una orden imposible. Bueno, imposible para el hombre. Eso es lo que nos lleva a buscar el poder del Espíritu Santo.
Pero debes tomarlo en serio. ¿Sabes por qué mucha gente no busca seriamente el poder del Espíritu Santo? Ellos quieren predicar poderosamente, hablar en lenguas o recibir honor. Hay numerosas personas que conozco que me escucharon predicar y dijeron, me gustaría predicar así. Vean qué honor recibe el hermano Saga aquí, allá y en todas partes. Señor, dame poder para predicar así. ¿Crees que Dios te lo dará para que busques honor para ti mismo? Jamás. Dios no nos da poder para glorificarnos a nosotros mismos. Si te apasiona que Jesucristo sea exaltado, Él te ungirá. Te conté cómo busqué a Dios y le dije, Señor, siento avergonzarme de predicar sobre ti, donde la gente me conoce. Pero llévame a ese lugar donde nunca me avergonzaré de ti. Y Dios me llevó a ese lugar. Fue entonces cuando supe que Él me había llenado del Espíritu Santo, que podía pararme delante de la gente y proclamar a Cristo, y defender la verdad de mi oficina y hacer lo que estaba bien, y no hacer lo que estaba mal, y nunca hacer lo que estaba mal, aunque ofendiera a mis oficiales superiores. Tuve que hacer varias cosas en la Marina, en las que mis oficiales superiores me pedían que hiciera algo incorrecto, y tenía que decirles, lo siento, señor, soy cristiano. Ahora, en la Marina, cuando desobedeces a un oficial superior, ¿sabes cuál es el castigo? En el mundo, si desobedeces a tu jefe, te echan, te despiden. En la Marina, si desobedeces a tu oficial superior, vas a la cárcel. Ese es el castigo en la Marina por la desobediencia, porque esa es una regla militar. Y sabía que me enfrentaría a la cárcel si desobedecía a mi oficial superior. Pero le dije, Señor, eso va contra mi conciencia, no lo haré. Y ellos sabían que lo que me pedían que hiciera estaba mal. A veces me hacían ir donde un oficial superior. Y yo les decía lo mismo, Señor, soy cristiano, no puedo hacer eso. Y eso me pasó varias veces. Sorprendentemente, Dios me protegió de ir a la cárcel. En esos días solo tenía 23 años, pero Dios me estaba probando para ver si sería valiente para defender lo que era correcto, incluso si eso significaba perder mi trabajo. Recuerdo una vez un hermano que era secretario de un hombre de negocios y trabajaba con él en su oficina. Este hermano iba a nuestra iglesia y me preguntó, hermano Zach, ¿qué debo hacer si estoy sentado con mi jefe en la oficina? Y suena el teléfono, ya sabes, de esos viejos teléfonos, que los levantas y los vuelves a poner. Esto fue hace años. Suena el teléfono y mi jefe dice, si preguntan por mí, diles que no estoy. ¿Qué debo hacer? Le digo, contesta el teléfono y si te dicen que quieren hablar con tu jefe, entonces cuelgue el teléfono. No contestes. Sonará otra vez porque pensarán que el teléfono se había desconectado y volverá a sonar. Ahora dile a tu jefe, Señor, soy cristiano. Van a llamar otra vez, por favor. Pídale a otra persona que atienda este teléfono. No puedo decir que no está aquí. No diré una mentira. Hay una solución para cada situación si la quieres, y Dios te la dirá. Recuerdo a un hombre que le hablaba así directamente a su jefe y no tenía miedo de perder su trabajo. Fue en alguna otra situación en que le dijo, no puedo hacer eso, Señor, soy cristiano. Y él pensó que sería definitivamente despedido de su trabajo. Y no sucedió. Su jefe dijo, vaya, hay un hombre recto en mi oficina. Puedo confiar en él más que en cualquier otra persona. Y le dio un ascenso. ¿Sabes que Dios puede hacer milagros por ti cuando defiendes lo que es correcto? Nunca dudes, mi hermano y hermana, en defender lo que es justo. Enseña a tus hijos desde pequeños a disculparse cuando hagan algo mal y a defender lo que es correcto. El Señor es misericordioso, pero también dice, no vuelvas a pecar. De ahora en adelante, no vuelvas a pecar. Volvamos a Génesis capítulo 32 y veamos la conclusión de esta maravillosa historia. Génesis capítulo 32.
Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Señor, mi nombre es agarrador. Soy un tramposo, soy un estafador. Soy un hombre torcido, ese es mi nombre. Y mira lo que dice el Señor. Jacob, agarrador, tramposo, engañador. Génesis capítulo 32, verso 28. Hoy te cambio el nombre. Para nosotros, hoy en el nuevo pacto, es como decir, Señor, esta es mi naturaleza. Soy tramposo, un agarrador, un engañador y un mentiroso. Y el Señor te dice hoy, estoy cambiando tu naturaleza, no solo tu nombre. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esa es la recompensa por la honestidad. Si te presentas ante Dios y finges ser un hombre santo, nunca llegarás a ser santo. Pero si te presentas ante Dios y dices, Señor, soy un agarrador, un tramposo, engañador, mentiroso, y cometo adulterio en mi mente, el Señor te dirá, yo te cambiaré. Eso es lo que dice aquí. Hoy te voy a cambiar el nombre. Vas a ser Israel, que significa príncipe de Dios. E-L es la palabra hebrea para Dios. Israel, el príncipe de Dios. ¿No es asombroso? Él nunca habría tenido ese nuevo nombre si él hubiera dicho una mentira. Señor, se supone que yo debería ser el hermano mayor, pero mi hermano hizo trampa y salió primero del vientre. No, no, no. Soy un agarrador. Te cambiaré el nombre. Y aún hoy esa nación se llama Israel, los descendientes de este hombre. Aún hoy existe una nación llamada Israel, príncipe de Dios. Mira la palabra que Dios le dice. Has luchado con Dios y has vencido. ¿Puedes vencer en tu lucha con Dios? ¿Puedes luchar con Dios y vencer? Piensa en eso. ¿Quién ganó en esta batalla? Dios rompió el muslo de aquel hombre y lo debilitó. ¿Quién ganó? Todo el mundo sabe que ganó Dios. Pero yo veo la humildad de Dios. ¿Y tú ves la actitud que Dios tiene? Cuando eres honesto, hijo mío, entonces has ganado la batalla. Tu nombre ha cambiado. Es como un padre, ya sabes, un padre luchando con su hijo pequeño. Él puede aplastarle en cualquier momento, pero él deja que el niño gane e inmoviliza al padre en el suelo y le dice, hijo, has ganado. Así es como juego yo con mis nietos. Siempre les dejo ganar, sea el juego que sea. ¿Sabes por qué? Porque así puedo ganar su corazón y convertirlos al Señor. No intentes ganarle nunca a los niños pequeños. Déjalos ganar. E incluso cuando juegues con otros creyentes, déjalos que ganen. Porque quieres ganarlos para el Señor. Mi objetivo no es ganar un juego. Oh, no. Estoy dispuesto a perder todos los juegos del mundo que juegue con la gente si puedo acercarlos un poco más a Cristo. Piensa en los valores eternos. Te digo que he visto cristianos, incluso cristianos en nuestra iglesia. Tú ves la verdadera naturaleza al salir cuando están jugando un partido de fútbol o algún juego. Se vuelven tan competitivos. Si quieres ver tu verdadera naturaleza, sal a jugar fútbol o algún juego en el campo. Realmente verás salir tu naturaleza. Y cuando salga, admítelo ante Dios. Este es mi nombre. Soy un agarrador. Soy un tramposo. Y di, Señor, cámbiame. No quiero ganar ningún juego en la tierra. Me has mantenido en la tierra para ganar gente para Cristo. Así que estoy dispuesto a ceder. Si hay una discusión en el campo porque cometiste una falta o él la cometió, di, sí, fui yo quien cometió la falta, lo siento. Asume la culpa. ¿Qué aprendes de la cruz? ¿Qué se aprende de la cruz? Aprendí de la cruz que debo cargar con la culpa de los demás. ¿Has aprendido eso? ¿O solo que Él murió por tus pecados? Lo que aprendí en la cruz es asumir la culpa de todos los demás. Levanta la mano y di, yo soy el culpable. ¿Eso no es decir una mentira?
¿Estaba Jesús diciendo una mentira cuando asumió la culpa por nosotros? Sí, en cierto sentido lo estaba haciendo porque nunca hizo nada malo. Pero, ¿Padre? No, él no podía llamarle Padre porque él era juez del universo. Dios, me has abandonado. Asumo la culpa. Hay muchas cosas que podemos aprender de la cruz. Dios había ganado aquí. Él había roto el muslo de Jacob por el resto de su vida. Jacob tuvo que caminar con un bastón. Pero Dios le dice, has ganado, en el verso 30. Has prevalecido. Versículo 28. Has luchado con Dios y has vencido. ¿Qué significa que has vencido? Cuando Dios logra quebrantar tu orgullo, Él dice, hijo mío, has ganado la batalla. Pero tú permaneces en tu orgullo defendiendo tus derechos. Él te dice, has perdido. Pero cuando eres honesto y dices, soy un agarrador, un tramposo, un engañador, y estás roto y humillado, Dios dice, has ganado. Ahora tu nombre será cambiado. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. En las batallas terrenales, el que lucha más fuerte y sale vencedor es el ganador. En nuestras batallas con Dios, es el más débil el que gana. Es por eso que Jesús dijo que los niños pequeños entienden a Dios mejor que nadie. Tomó a un niño pequeño y dijo, el reino de los cielos es así. Estas personas son las que son número uno en el cielo. Si peleas con un niño de 2 años, ¿quién va a ganar? Para el cielo, él gana. Aunque le inmovilices en el suelo, él ha ganado, porque ha cedido, se ha sometido. Y Jacob fue completamente aplastado y Dios le dice, tú ganaste, Jacob. Puede que tengas la cadera rota, pero hoy has ganado. Y tu nombre va a ser cambiado. Quiero aprender eso. Que Dios pueda hacerme cualquier cosa y yo decir, Señor, me rindo. Mi nombre es cambiado, lo que significa que mi naturaleza es cambiada. Eso es lo que quiero. Eso es lo que aprendí de la historia. Y Jacob dijo en el verso 30, he visto a Dios cara a cara. Mira estas hermosas palabras. Aquí hay un significado espiritual. Verso 30, he visto a Dios cara a cara. Es una tremenda bendición poder ver a Jesús cara a cara. Y en el siguiente versículo hay un significado espiritual en el verso 31. El sol salió sobre él. Ajá. Señor, quiero eso en mi vida. Que el sol de justicia salga sobre mi vida. Y salgo como un hombre nuevo. Mi nombre ya no es Jacob. Mi nombre ya no es engañador. Mi nombre ya no es hombre lleno de pensamientos adúlteros. Mi nombre ya no es el que se enoja fácilmente. No. Mi nombre es Príncipe del Dios Todopoderoso. ¿Quieres esa vida? ¿Qué hemos aprendido aquí en primer lugar? Él estaba solo con Dios. Él estaba en serio con Dios. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Quédate a solas con Dios primero. Ponte serio y di, Señor, no te dejaré ir hasta que me llenes del Espíritu Santo cada día. Hasta que me conviertas en un ferviente testigo de Cristo cada día. Hasta que me des poder para ser testigo. Y en tercer lugar, sé honesto. Sé sincero con Él. Admítelo. Y luego, acepta humildemente el nuevo nombre que Él te dé. Eres más que vencedor en Cristo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él exalta a los que se humillan. Él levanta a los débiles. Toma a los niños pequeños y dice, el reino de Dios es así. Y las personas inteligentes pueden llegar hasta el final de la fila, porque estos niños pequeños son los que Dios elige. Ahora, espero que hayas aprendido de todo este pasaje, que los caminos de Dios no son nuestros caminos.
Él busca personas honestas que estén dispuestas a ser quebrantadas y humilladas. La honestidad y la humildad son cosas que siempre van juntas. Eres tan humilde como honesto. Si eres un hombre absolutamente honesto con Dios y ni siquiera intentas engañar a otras personas, entonces eres verdaderamente humilde. Cuando no tratas de actuar espiritualmente. El mundo está lleno de cristianos que siempre están tratando de actuar más espirituales de lo que realmente son. Si observas tu propia vida, descubrirás que siempre tienes la tentación cuando hablas a los demás o cuando te mezclas con los demás de fingir que eres más espiritual de lo que realmente eres. Escuché una historia graciosa de un predicador que predicaba desde el púlpito, fingiendo ser un hombre muy santo. Y su esposa estaba sentada en la primera fila y le dijo, John, no te olvides que estoy sentada aquí. Sé cómo eres en casa. Gracias a Dios por esposas así. Hay gente que te conoce, pero Dios te conoce mejor. No intentes engañar a la gente diciéndole que eres más espiritual de lo que realmente eres. Queridos hermanos, tengan una pasión por ser 100% honestos. Te cambiará la vida, sé honesto con Dios y nunca finjas. No estoy diciendo que debas confesar tu pecado a la gente, nunca. No estoy enseñando catolicismo romano. Ve al sacerdote y confiésate. No, te confesaré mi pecado si te he hecho daño, si te he golpeado o me he enfadado contigo. Tengo que confesarme contigo, pero la mayoría de mis pecados son entre Dios y yo. Me confieso solo con Dios. Así que no hablo de una honestidad falsa ante los hombres. Honestidad absoluta total con Dios que te hará honesto ante la gente. En el sentido de que no les engañarás, no te aprovecharás de ellos. Y te diré una cosa más, si te tomas en serio esto a partir de hoy, Dios te dirá, te cambiaré el nombre, cambiaré tu naturaleza. Lo hace incluso el día de hoy. Oremos. Si hay algo que Dios te ha dicho hoy, díselo a Dios. Y di, Señor, gracias por hablarme de esto. Quiero seguir con esto y quiero que lo hagas en mi vida. Lo quiero, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Señor, estoy dispuesto a pagar el precio, envíame la factura, la pagaré. Pero quiero lo mejor en mi vida. No quiero vivir más en lo segundo mejor. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No te lo pierdas por no ser honesto. Padre Celestial, ayúdanos a todos los que estamos presentes a tener una vida cambiada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.